Buenas tardes, mi nombre es Burgos Sandra, yo soy la jueza del juzgado en primera instancia en lo civil y comercial número 23. Nos encontramos en el recinto para llevar a cabo la audiencia de vista de causa en los autos caratulados Chaparro, Fabiana, con Rodríguez Camilo, sobre daños y perjuicios. En el recinto, bueno, tenemos a la parte actora, con el patrocinio de las doctoras Victoria Eguren y Nadia Vega, y por la parte demandada a la doctora Castellano Jimena y a Greco María Elisa. Por la aseguradora, la citada en garantía, al doctor Martínez Néstor. En este momento vamos a tomar la absolución de posiciones de la actora. Por favor, si se puede acercar. Sí, buenas tardes. ¿Me podría decir su nombre y apellido, por favor? Mi nombre es Fabiana Chaparro. ¿Su DNI? DNI 25-654-631. ¿Dónde se domicilia? ¿Dónde se domicilia? En calle 32. En calle 32, número 1156. Muy bien. Yo le voy a hacer una serie de preguntas para que jure como es cierto, sabe y le consta sobre los hechos que se discuten en el proceso, ¿sí? Muy bien. Para que jure como es cierto que usted es madre biológica de Ayelén Santiago. Así es, me consta, juro como es cierto. Para que jure como es cierto que usted solventó los gastos de la internación en el Hospital Sestino de la niña. Sí, juro como es cierto. Para que jure como es cierto si usted solventó los gastos de internación en el Hospital de Niños de La Plata. No juro como es cierto. Muy bien. Las preguntas 4, 5 y 6 no las voy a tener por presentadas porque me parecen inconducentes para la causa. Doctoras, ¿ustedes quieren ampliar el interrogatorio o la absolución? No. Bueno, muy bien. Si me aguarda un momentito afuera del recinto. Bueno, muchas gracias. Por favor, si puede pasar el señor Rodríguez Camilo. Buenas tardes. ¿Me puede decir su DNI, por favor? No lo traje, no lo recuerdo. No lo trajo. La parte actora, ¿qué posición toma? ¿Les parece conducente que declare el señor Rodríguez? Sí, que declare igual, no hay problema. Bien. Igualmente yo dejo constancia que en el expediente surge copia del DNI y por lo tanto se tiene por acreditada la identidad. Señor Rodríguez, para que jure como es cierto, sabe y le consta que el día 19 de septiembre de 2017, siendo aproximadamente las 12 horas, conducía el vehículo marca Dodge 1500 dominio EWU 122 en las calles 122 entre 89 y 90 de esta ciudad de La Plata. Sí, es cierto. Para que jure como es cierto que atropelló a la menor Santiago Ayelén. Sí, es cierto. Doctores, ¿ustedes van a ampliar el interrogatorio? No. Muy bien. Las doctoras van a ampliar. Adelante, por favor. Para que jure como que es cierto que conducía por una zona escolar. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que conducía por las calles 122 entre 89 y 90 de la ciudad de La Plata. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que el día 17 de septiembre del 2017 se encontraba soleado. No es cierto. Para que jure como que es cierto que conducía a más de 30 kilómetros. Sí, es cierto. Quiero aclarar que levanté la velocidad en ese momento porque
había pasado la esquina y entendía que era imposible que alguien cruce pasando en esa dirección, pasando la esquina, a esa altura de la cuadra. Quiero hacer esa aclaración. Perdón, quiero que me aclare, no estaba cruzando la niña por la esquina, sino por... Habiendo pasado la esquina Ah. con mi vehículo, yo aceleré mi velocidad porque entendía imposible que alguien cruce a esa altura de la cuadra, porque no corresponde. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Para que jure como que es cierto que el vehículo en cuestión posee seguro. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que habitualmente circula por ese lugar. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que conducía solo. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que la menor, allá en Santiago, fue trasladada en una ambulancia. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que el lugar se encontraba señalizado. Sí, es cierto. ¿Alguien más va a ampliar? ¿Quiere hacer alguna aclaración usted? Nada más. Bien. Ahora por la citada en garantía, el doctor también, bueno, me ha dado el pliego de posiciones y le voy a pedir que responda para que jure como es cierto si el accidente, si al momento del accidente usted tenía contratado el seguro de responsabilidad civil Sí, es cierto. y si el contrato celebrado fue con la compañía Liderar. Sí, es cierto. Quiero aclarar que yo abonaba mensualmente la cuota a una productora conocida mía, Bien. de lo cual no tengo comprobantes porque ella no me daba, yo no desconfiaba por la amistad que yo tengo con ella, pero no tengo comprobantes. Bien. Doctor, ¿usted quiere ampliar el interrogatorio? No, quería que jure si es cierto que realizó el pago en término para contener la cobertura que contrató en su momento a la fecha del accidente. Sí, es cierto. Vuelvo a aclarar que en aquel entonces, aquel mes, la cuota mensual había sido abonada a mi amiga productora, de lo cual, como repito, no tengo comprobante, pero así fue. Bien. ¿Usted no tiene ningún tipo de comprobante escrito ni virtual como para probar lo que usted dice? No. Bueno, muy bien. Si me puede esperar un momentito afuera de la sala, por favor. Vamos a continuar con la testimonial, con los testigos que fueron ofrecidos en la causa. Y comencemos por la actora, por Manuel Fernández. Buenas tardes. En principio quiero aclararle que usted va a declarar bajo juramento, que lo comprenden las generales de la ley. No sé si usted entiende. Sí, comprendo. Bien. Bueno, ¿podría decirnos, por favor, dónde se encontraba el día 19 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 12 del mediodía? Sí, como no, yo estaba como todos los días trabajando en el kiosco que tengo ahí en la esquina de 122-89. Y bueno, justo viene un cliente que siempre suele concurrir a mi kiosco y bueno, cuando salimos a hablar como todos los días, vemos que ocurre un accidente. Bien. La parte actora, ¿desea ampliar el interrogatorio? Sí, vamos a ampliar. Adelante. Si sabe cómo le consta que el día 19 de septiembre de 2017 a las 12 horas hubo un accidente. Sí, me consta. Si sabe cómo le consta que la víctima era una menor de edad. Sí, me consta porque ella venía con guardapolvo cruzando la calle con otros compañeros que por lo general suelen tomarse el micro en la esquina de mi kiosco. Bien. Si sabe cómo le consta que en el lugar hay señalización de tránsito. Sí, hay una señal de escuela. Si sabe cómo le consta las características del auto que intervino en el choque. Sí, era un Volkswagen modelo 1500, color azul. Bien. Si sabe cómo le consta que el auto conducía a más de 30 kilómetros por hora. Y es difícil determinar la velocidad, pero estimo que
claramente pasaba esa velocidad, serían 50, 60, la verdad que no lo sé, pero más de 30 sí seguro. Bien. Si sabe cómo le consta quién conducía el auto. Sí, después del accidente baja un hombre de bigotes, tamaño medio, normal, pelo negro y con gorrita. Bien. Si sabe cómo le consta el estado de la menor luego del choque. Sí, cuando me acerco veo que estaba ensangrentada, tirada en el piso y estaba inconsciente. Si sabe cómo le consta que al lugar concurrió una ambulancia. Sí, yo fui quien llamó a la ambulancia. Si sabe cómo le consta que la ambulancia trasladó a la menor. Sí, yo vi que la subieron a la ambulancia y se la llevaron. Si sabe cómo le consta que existe acta policial del hecho. Sí, estimo que el acta era lo que me hicieron firmar después, donde un uniformado vino y me hizo, me leyó lo que habían puesto y me lo hizo firmar. Muchas gracias. Muy bien. Si por favor nos puedes esperar a guardar afuera, por favor. bueno. Ya lo vamos a llamar. El próximo testigo es Lucas Cabenay. ¿Me podría decir su DNI, por favor? Doctora, perdón, señora jueza. Sí. Quisiéramos ampliar nosotros respecto al testigo. Muy bien. Si por favor me puedes aguardar un momentito supuesto. afuera de la sala, por favor. Ya lo llamaremos. ¿El otro testigo? ¿El anterior? Muy bien. La parte demandada va a ampliar el interrogatorio. Adelante, por favor. Si sabe, como le consta, por dónde cruzaba la niña al momento del accidente. Ella cruzaba por la esquina de 122 y 89. Si sabe si la niña cruzaba con auriculares. No, que yo recuerde no. Si sabe cómo le consta haber percibido con sus sentidos ese momento. Sí, como... Señoría, nos oponemos a esa pregunta. Si puede ser más clara, precisar a qué se refiere con sentidos. Los 5 Bien. sentidos de todos los humanos, vista, tacto, gusto y oído. Disculpe, es ambiguo. Bien. No al lugar. La pregunta no es conducente. ¿Alguna otra pregunta quieren realizar, formular? Si sabe, como le consta, si hay colegios por la zona. Sí, hay un colegio a la vuelta. Bien. Bueno, por favor, si se puede retirar. Adelante el segundo testigo. ¿Me puede decir su nombre? Buenas tardes. Lucas Caligari, Su DNI, por favor. 14-030-469. ¿Cuál es su domicilio? Vivo en 88 y 122, justo ahí en la esquina de la casa. Muy bien. ¿Y su profesión, señor? Soy empleado público. Muy bien. Usted sabe que lo comprenden las generales de la ley, que debe prestar juramento para que ha sido ofrecido por la parte actora y va a prestar su testimonio bajo juramento. Sí. Sí. Bueno. ¿Podría decirnos dónde se encontraba el día 19 de septiembre de 2017, siendo las 12 horas del mediodía aproximadamente? Bueno, yo había ido a comprar a un mercadito que está ahí a una cuadra de donde vivo. Había ido a comprar pan porque es la hora del mediodía, así que estaba por comer. Y justo como el hombre que trabaja en el kiosco es amigo de toda la vida, nos conocemos del barrio, habíamos terminado de comprar, nos quedamos hablando afuera y justo cuando se produce el accidente. Muy bien. ¿La parte actora desea ampliar el interrogatorio? Sí. Si sabe cómo le consta que el día del hecho se encontraba soleado. Sí me consta, hacía lindo día, había sol y hacía un poco de calor. Yo incluso estaba de remera, me acuerdo. Muy bien. Si sabe cómo le consta que el lugar se encuentra señalizado. Yo soy del barrio de toda la vida, imagínense que vivo de cuando era chiquito y había una señalización de un colegio justo en la esquina, así que es la única que había, recuerdo.
Si sabe y cómo le consta del accidente de tránsito del día 17 de septiembre del 2017. Ya le digo, le vuelvo a repetir, era porque justo nos habíamos quedado hablando afuera del kiosco, nos quedamos hablando de cuestiones de amistad de muchos años y justo fue cuando se produjo ahí en la esquina. Si sabe y cómo le consta el estado de la víctima al momento del accidente. Bueno, obviamente cuando se produce el accidente nosotros nos acercamos con mi amigo del kiosco, Manuel, y vimos a una chica que estaba tirada, de conjectura pequeña, había mucha sangre en el piso y demás, y bueno, nada, estaba en muy mal estado. Si sabe y cómo le consta quién conducía el vehículo. No lo conozco al hombre porque yo vivo hace muchos años, así que imagínense que no conozco a la gente del barrio, yo nunca lo vi. Lo único que recuerdo es que tenía un bigote y andaba con gorra nomás. Si sabe y cómo le consta la velocidad del vehículo. Y ahí imagínense, yo vivo en 122 y andan muy fuerte. Así que imagínense, yo calculo que iría más de 50 kilómetros seguro. Bien. Si sabe y cómo le consta las características del vehículo. Yo no sé mucho de autos, pero era un auto viejo, medio color oscuro, azul. Si sabe y cómo le consta que llegó asistencia médica. Mi compañero de kiosco, el hombre que trabajaba en el kiosco, fue el que llamó a la ambulancia. Si sabe y cómo le consta que la ambulancia trasladó a la menor. Sí, fue trasladada, incluso eran dos médicos que se acercaron con la camilla, la pusieron en el cuello ortopédico y demás, la subieron a la ambulancia y se la llevaron. Yo después no sé a qué hospital fue ni nada. Así que... Si sabe y cómo le consta que Fabiana Chaparro se enteró del accidente. Sí, fui yo quien la llamé, así que mi amigo Manuel llamó a la ambulancia y yo fui a quien llamé a la madre de la chica, pobre, porque estaba re preocupada. Si sabe y cómo le consta el estado de la menor luego del accidente. Y siempre iba al colegio, estaba yendo al colegio en ese momento, así que en ese momento más o menos la cruzaba en ese horario. Y yo después no la vi por bastante tiempo, así que calculo que habrá estado en un estado medio grave. No, Bien. Bueno, por favor, si se puede retirar de la sala un Muchas momentito. Perdón. La parte demandada quiere ampliar el interrogatorio. Si sabe cómo le consta si la niña iba sola o acompañada. No, en ese horario era horario de colegio, siempre yo ando en ese horario, y iba con un par de chicos más y demás. Incluso estaba con un guardapolvito y tenía una mochilita, me acuerdo. Bien. ¿Le consta haber visto la colisión, el momento de la colisión? Sí, porque estábamos hablando vimos y escuchamos una explosión bárbara, porque estábamos hablando afuera en el kiosco, nos habíamos quedado hablando con Manuel. Bien, lo que no me queda claro, señor, es a qué distancia está del lugar del accidente el kiosco. Está ahí en la esquina. ¿A 20 metros, 30 metros? Sí, 10, 15 metros. Bien, Así que estábamos al lado. adelante. No, nada más. Bueno, si puede retirar, por Gracias. favor. Muy bien, vamos a pasar a los testigos ofrecidos por la parte demandada. Por favor, si se puede acercar la señora Gabriela López Lavalle. Continuamos. Dígame su nombre, por favor. Gabriela López Lavalle. Su DNI.
16-595-741. ¿A qué se dedicó? ¿Cuál es su profesión? Taxista. ¿Su domicilio? 120 y 64. Muy bien. ¿Usted conoce a la actora o a la demandada? No. No. ¿Tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amigo o enemigo de las partes? No. Muy bien. Las declaraciones que usted haga falsas o reticentes en el día de hoy van a tener consecuencias penales. Por lo tanto, va a prestar testimonio bajo juramento de decir la verdad. ¿Dónde ocurrió el accidente o dónde se encontraba usted el día 19 de septiembre de 2017 a las 12 horas aproximadamente del mediodía? Yo iba con mi taxi por la avenida 122, de 80 a 90. Y al llegar a 89 y 122 veo que hay un accidente y paro. Y ahí veo que había una nena tirada en el piso y un señor, un hombre que estaba como nervioso, ansioso. Y bueno, bajo para ver qué había pasado y bueno, nada, me dice que recién se había producido el accidente y que necesitaba llamar a una ambulancia. Entonces me pide si podía llamar a la ambulancia, me pide el teléfono y bueno, nada, vi eso. ¿Notó preocupación Sí. en el señor Sí. que participó del accidente? Sí. ¿Y la niña cómo se encontraba en Tirada ese el momento? piso. Estaba tirada en el piso. ¿Estaba consciente, inconsciente? Sí, no, estaba consciente, nada, hablaba, le pregunté cómo se sentía, bueno, lloraba obviamente por la situación, ¿no? ¿Usted alcanzó a ver el momento del impacto? No. Cuando yo paso por ahí ya había pasado y recién había pasado, pero no vi el momento en que se produce. Muy bien. ¿La parte demandada quiere ampliar el interrogatorio? Sí. Para que diga si sabe cómo les consta cómo fue la reacción del conductor al momento de que lo encontró. Y al momento, no sé, yo cuando llegué... Por eso el momento que lo encontró, que usted bajó de Sí. su auto y se encontró con el conductor. Y estaba preocupado, la miraba la nena, estaba ahí como no sabiendo qué hacer, quería llamar una ambulancia y nada, yo le dije, bueno, llamamos a la ambulancia, te doy mi teléfono, o sea, entre los dos resolvimos ahí la situación de llamar a la ambulancia. Pero Bien. estaba preocupado, sí, por la situación, obvio. Si sabe cómo le consta a qué altura de la calle 122 se encontraba la niña. Y era 122, a 30 metros más o menos de la esquina sería, no sé, más o ¿Y menos. podrías dibujarlo? Si te damos los elementos para que vos indiques con exactitud. Sí. Bueno, adelante, por favor. Le voy a pedir, por favor, que indique el sentido de las calles, por favor. Esta es la 89. Y esta es la 122. Y esta es la 90. Bien. Yo iba ahí. Ese es el sentido que Sí. circulaba el señor Sí. Rodríguez Sí. Y usted, por supuesto. sí. Y no me acuerdo. ¿Dónde se encontraba la niña cuando usted le... Su señoría, está mal formulada esa pregunta. Sí, por favor, si la puede reformular porque no se entiende. Para que nos diga a dónde vio arrojada la niña, a qué altura de la calle 122. Y esta es la esquina y estaría acá, más o menos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien.
Si sabe cómo les consta si hay colegios por la zona. Sí, sí hay colegio. Nada más. No sé si vos querés. Bueno, muy bien. Las abogadas de la parte actora quieren hacer sí, vamos. alguna pregunta. Adelante, por favor. Si sabe cómo le consta que la menor no podía valerse por sus propios medios. Objeción, ¿en qué momento? Estamos hablando del momento de Objeción, ¿en qué momento? Valerse por su momento, o sea, levantarse, salir caminando. Sí, no podía. Bien. De todas maneras, se contestó. Bueno, muy bien. Si sabe cómo le consta que el lugar se encuentra señalizado. No sé, no vi si está señalizado o no. La verdad que no presté atención. Si sabe cómo le consta que usted aguardó a que llegue la ambulancia. Sí, Si sabe cómo le consta que quien conducía aguardó a que llegue la ambulancia. sí, aguardo a que llegue la ambulancia. Si sabe cómo le consta qué hizo el conductor luego de que la ambulancia trasladó a la menor. Nada, estaba ahí nervioso, no sabía qué hacer. Preguntó a dónde la llevaban a la nena, a qué hospital y nada, se interesó. Si sabe cómo le consta el nombre del hospital. Sí, Es inconducente, surge del expediente. Bien. De la incidencia planteada, no al lugar. Chicos, por favor, entiendan. Adelante, doctora. Si sabe cómo le consta el nombre del hospital. Objeción, no corresponde. No corresponde la pregunta al testigo. Pudo haber escuchado, se lo pudo haber dicho la persona. Bueno, entonces, de quien reformule conducía. la pregunta. Si estaba tan... No le consta. No le consta, están respondiendo por el testigo. Ah, bien. ¿Puede reformular, por favor, la pregunta? Si sabe cómo le consta que el conductor le mencionó el hospital al que la trasladaban. Disculpe, doctora, pero está cambiando la pregunta. Bien. Es iniciativa. Entonces, la pregunta la voy a hacer yo. ¿Usted sabe a qué hospital fue trasladada la niña luego del accidente? no. ¿No vio cómo era la ambulancia, si tenía alguna insignia? No, era del 107 creo, no sé. No sé. Bien. Si sabe cómo le consta que usted estaba en el lugar derecho al momento que llegó la ambulancia. Sí estaba. Si sabe cómo le consta que en el lugar existía una escuela. Sí, hay colegios por ahí, hay escuelas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se puede retirar. Muy bien. Que pase, por favor, el testigo ofrecido por la parte demandada, Mario Barbera. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo es su nombre? Mario Barberas. Su DNI, por favor. 27-785-231. ¿Dónde se domicilia? Calle 58, número 761. ¿Cuál es su profesión? Albanil. Muy bien. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? Ninguno. Bien. ¿Es amigo o enemigo de alguna de las partes? Ninguno tampoco, no conozco. Bien. ¿Usted tiene relación laboral con alguna de las partes? Tampoco. Bien. Usted sabe que las declaraciones que va a hacer en este momento las va a prestar bajo juramento y que cualquier declaración que sea falsa va a tener una consecuencia penal. Por lo tanto, bueno, yo lo que le voy a preguntar es, ¿dónde se encontraba usted el día 19 de septiembre de 2017,
siendo aproximadamente las 12 horas del mediodía. Yo estaba trabajando en una obra, 122, casi esquina 89. Muy bien. Y bueno, ¿y vio el momento del accidente? Sí, vi el momento del accidente. Muy bien. En la parte demandada se reservó el derecho de ampliar. ¿Quieren ampliar el interrogatorio? Sí. ¿Sabe cómo le consta cómo acaeció el accidente? Bueno, yo justo estaba mirando justo para la calle y veo como un auto frena de repente y embiste a una nena. Eso es lo que pude ver. Bueno, ahí después vi cómo se bajaron del auto y todo lo demás. Bien. ¿Sí sabe cómo le consta a qué velocidad aproximada iba el conductor y por dónde iba? Por lo que vi no iba muy rápido. Pasó mucho tiempo, no me acuerdo mucho ahora, pero no más de 50 o 50. ¿Sí sabe cómo le consta si hay colegios por la zona o cerca de ella? A la vuelta hay un colegio. ¿Sí sabe cómo le consta por dónde cruzó la niña? Yo trabajaba en la obra que estaba casi esquina 89 y el choque fue unos metros atrás, casi, no sé, 30, 40 metros de la esquina, por ahí calculado. En la esquina no fue porque yo estoy trabajando en la esquina y me acuerdo que no fue ahí. Bien. ¿Sí sabe cómo le consta si la niña se encontraba consciente luego del accidente? No me consta porque no me acerqué al lugar, seguí trabajando. Muy bien. La parte actora, ¿desea ampliar el interrogatorio? Si sabe y cómo le consta el lugar exacto donde se encontraba trabajando. En la cuadra. Sí, repito, es casi esquina 89, 122, una obra en construcción. Bien, Ángel. Si sabe y cómo le consta la obra, ¿es un edificio, una casa? Disculpe. Sí, doctora. Es inconducente la pregunta que está haciendo la colega. Pero si el edificio es un edificio de 20 pisos y se encuentra trabajando en el número Bien. 20, va a ser distinto que si es una planta baja. Bueno, para resolverlo. Formule la pregunta. Por favor, si me puede aguardar un momento afuera de la sala, el testigo. En un momento lo volvemos a llamar. Bueno, viendo planteada la incidencia por la pregunta formulada, la próxima pregunta se la voy a formular yo, preguntándole exactamente en qué piso de la edificación se encontraba al momento del accidente. En realidad lo que queremos dejar en claro es si el lugar donde trabajaba tenía vista hacia Ujú. la calle y el lugar específico donde ocurrió el accidente. Perfecto, así se lo formularemos entonces. Adelante el testigo, por favor. Tome asiento. Tal cual usted lo manifestó, estaba trabajando como albañil en una obra. ¿Esa obra le permite una visión hacia la calle? ¿Usted dónde exactamente estaba trabajando? ¿Cuántos pisos tiene esa No tiene construcción? ningún piso porque, ¿Era en planta baja? Claro, es planta baja. Estábamos haciendo el frente justo. Creo que van a poner un local o algo así. Bien. Estamos trabajando en el frente. Por eso pude ver el accidente. Muy bien. ¿Aclarado? Si sabe cómo le consta que usted vio el momento exacto de la colisión. Sí, justo vi el momento exacto. Muy bien. Se puede retirar. Perdón. Bueno, habiendo concluido los testimonios tanto de los absolventes como los testigos, damos por concluida la vista de causa y bueno, y prosigue el juicio o el proceso.
se han agregado las pruebas, cada una de las partes. Decime que pusieron stop.